Te venden un trabajo creativo, pero lo que nadie te dice antes de entrar es que en realidad eres un esclavo del algoritmo y del cliente que no entiende absolutamente nada y de unas expectativas que nadie en su sano juicio podría cumplir con ese presupuesto. Hoy te voy a hablar de lo que es realmente ser Community Manager en 2026. Y te aviso, si eres Community Manager, esto te va a doler, pero también te va a aliviar, porque por fin alguien lo va a decir en voz alta. Cuando alguien decide hacerse Community Manager, normalmente llega con una idea muy concreta a la cabeza. Él lo que quiere es crear contenido, construir una comunidad y además quiere trabajar con marcas interesantes, combinar una estrategia con la creatividad y además un trabajo del siglo XXI, flexible, dinámico y donde las ideas importan. Pero hay una parte que nadie te cuenta, y no te la cuentan ni en los cursos, ni en los bootcamps, ni en esas ofertas de trabajo maravillosas donde el jefe tiene una foto en plan colega tomando café en una oficina de diseño, tipo Google. Lo que nadie te cuenta es que el Community Manager, en la mayoría de las empresas, no es un estratega, es un operario de contenido. Y la diferencia es enorme. Un estratega decide qué se publica, cuándo, por qué y con qué objetivo y cómo se mide, mientras que un operario de contenido ejecuta. Y además ejecuta lo que el cliente o el jefe le dice, en un plazo que le piden y con unos recursos que no le dan, porque siempre son menos de los necesarios. Y luego hay que defender esos resultados ante alguien que no entiende cómo funciona ninguna de las plataformas que le están gestionando. Y además lo haces, en muchos de los casos, por un sueldo que no refleja ni de lejos la cantidad de trabajo real que implica ese puesto. Y además voy a hablarte de dinero, porque es donde duele más y donde hay más hipocresía en el sector. El Community Manager es uno de los puestos con mayor brecha entre lo que se exige y lo que se paga en todo el ecosistema digital. Y esto no es una opinión, es una realidad que cualquiera que haya estado gestionando redes sociales para otros pues lo conoce. Además, se te pide gestionar 4 y 5 redes sociales y crear contenido diario, o casi diario, además de responder comentarios y mensajes. Súmale los informes mensuales y estar al tanto de tendencias, junto con proponer estrategias y en muchos de los casos, hacer el contenido, creando las fotografías y, por supuesto, editar los vídeos. Bueno, eso sin contar que tienes que gestionar la publicidad de pago. Todo eso en un solo perfil, por un sueldo que en la mayoría de los casos no llega ni a los 20.000 euros anuales. Y cuando preguntas por una subidita de sueldo, pues la respuesta suele ser alguna variación de «Mira, es que el Community Manager no genera ingresos directos». Esa frase resume perfectamente el problema de fondo. Las empresas quieren los resultados de marketing de contenidos, que no son reales y medibles a largo plazo. Pero lo que no quieren es pagar un trabajo que esos resultados requieren, porque ese trabajo no aparece en una factura, no se ve, no se toca y no llega en un albarán. Y lo que no se ve en la mayoría de las empresas no se valora. El cliente no entiende lo que es este trabajo. Y cuando digo que no lo entiende, no lo digo como un insulto, lo digo como un diagnóstico, porque la mayoría de los clientes que contratan un Community Manager no saben exactamente cuál es su trabajo. Saben que necesitan estar en redes sociales, saben que la competencia está en Instagram, saben que sus sobrinos están todo el día en TikTok, pero no saben lo que significa construir una presencia digital real, ni cuánto tiempo lleva, y por qué los resultados no son inmediatos. Y luego encima no entienden por qué a ellos un post que no les gusta funciona muchísimo mejor que uno que sí que les gusta. Y entonces ahí empieza un conflicto, porque el cliente quiere cambiar el copy que escribiste porque no suena a nosotros, aunque nunca te haya explicado cómo suena su marca. El cliente quiere saber por qué ese post no llegó a más gente, aunque él rechazó el presupuesto de promoción que le propusiste hace 2 meses. El cliente quiere resultados en 3 meses en una cuenta que lleva 2 años abandonada, con 150 seguidores.
tú tienes que gestionar todo eso con una paciencia profesional, con informes que explican lo que ya explicaste en una reunión y con unas reuniones donde defiendes decisiones que son tuyas técnicamente, pero en la práctica ya no lo son, porque tu jefe o tu cliente las aprobó, pero las modificó o directamente las ignoró. Y eso, amigo mío, amiga mía, agota. Y no a nivel físico, a nivel de criterio. Además hay un problema específico de 2026 que hace que todo lo anterior sea todavía más difícil. Las expectativas han subido, pero el presupuesto no. Y con la explosión de creadores de contenido, con los casos de éxito virales que se cuentan en podcast y en LinkedIn, con esa promesa constante de que cualquier marca puede construir una comunidad enorme, si tiene una buena estrategia, los clientes llegan con una referencia a resultados que corresponde a casos excepcionales, no a la media. Y llegan pensando que un restaurante de barrio que se hizo viral en TikTok, pues es lo normal. O en la marca pequeña que triplicó ventas con Instagram. O esa newsletter que llegó a tener 100.000 suscriptores. Y quieren eso. Y yo lo entiendo. Pero para su empresa de fontanería, o su clínica dental, o para su tienda de ropa de tamaño mediano, con un presupuesto de 350 euros al mes, esa brecha entre la referencia y la realidad es el terreno donde vive el community manager, gestionando expectativas constantemente, educando constantemente, justificando constantemente por qué los resultados son lo que son y no los que el cliente vio en aquel vídeo de YouTube que decía cómo crecer en Instagram. Y mientras haces todo eso, también tienes que crear el contenido. Y luego está la inteligencia artificial, que es el argumento que más duele ahora mismo, porque encierra una contradicción brutal. Por un lado, la inteligencia artificial ha hecho que los clientes crean que el trabajo de community es más fácil y más barato. Mira, chico, ahora con ChatGPT puedes generar el contenido en segundos. Y además, ¿para qué necesito un community manager? Si Gemini me hace las fotos, los vídeos y los posts en segundos. Por otro lado, la inteligencia artificial ha añadido un trabajo real a nuestro perfil. Ahora el community manager tiene que saber usar esta herramienta y tiene que saber cuándo el contenido generado por inteligencia artificial suena a generado por inteligencia artificial. Pero tiene que saberlo, corregirlo. Y tiene que entender qué hace la inteligencia artificial bien y qué hace mal dentro del sector. Además de que tiene que mantenerse al día de una tecnología que cambia cada 3 meses. Así que la inteligencia artificial no simplificó el trabajo de community manager, lo complicó. Y aún así, se usa como un argumento para bajar los presupuestos. Y eso no es una revolución en el sector, es aprovecharse de una narrativa tecnológica para despreciar un trabajo que ya de por sí estaba infravalorado. Mira, dicho todo esto, hay algo que quiero dejar claro antes de terminar. No estoy diciendo que ser community manager sea un trabajo sin futuro. Estoy diciendo que es un trabajo cuyas condiciones actuales no son sostenibles. Y eso tiene una solución, pero la solución no viene de que los community managers aguanten más y se quejen menos. La solución viene de que el sector empiece a valorarse correctamente, de que los community dejen de aceptar condiciones que no reflejan el trabajo real, y de que los clientes, sobre todo, se eduquen sobre lo que significa construir una presencia digital de verdad, y que las empresas entiendan que contratar mal un community no es un ahorro económico, es apostar por unos resultados mediocres, con alguien que tiene las manos atadas. Mira, si eres community manager y has escuchado este vídeo, es que no es una queja lo que estoy haciendo, es un diagnóstico correcto. Y si eres un cliente, esta es la conversación que deberías tener con la persona que te está gestionando las redes, y además antes de la próxima reunión de resultados.